Jung documentó un momento en el proceso de individuación que casi nadie describe con precisión, porque quienes lo atravesaron raramente pueden explicar exactamente qué cambió. No es el momento de la separación. No es el momento en que decidieron alejarse. Es el momento anterior a todos esos momentos. El momento en que la necesidad de ser entendido simplemente dejó de organizar la existencia desde adentro. No como decisión, no como estrategia, como transformación estructural. Y este momento, aunque silencioso, aunque invisible desde afuera, es quizás el más significativo de todo el proceso de individuación. Porque mientras el empático necesitó ser entendido, mientras la comprensión del otro organizó alguna parte de su realidad interna, había una dependencia que ninguna cantidad de trabajo psicológico consciente podía disolver completamente. La dependencia no estaba en los comportamientos, estaba en el sustrato, en la arquitectura misma desde la cual la relación era vivida. Jung observó en 2 ensayos sobre psicología analítica que el ego, en su estado no diferenciado, organiza gran parte de su actividad alrededor de la necesidad de reconocimiento. No solo reconocimiento de logros o capacidades, reconocimiento de la realidad interna. Confirmación de que lo que el individuo experimenta es real, válido, legítimo. Que su lectura de la situación es correcta. Que su dolor es justificado. Que su alegría es apropiada. Esta necesidad no es patológica. Es el estado natural de una psique que aún no completó la diferenciación entre el ego y el sí mismo. Mientras el sí mismo no provee esa confirmación desde adentro, el ego la busca afuera. Y mientras la busca afuera, está estructuralmente disponible para quien pueda darla o negarla. Para el empático en una relación narcisista, esta dinámica tuvo consecuencias específicas y extraordinariamente costosas. Porque el narcisista, cuya estructura psíquica incluye la capacidad de dar y negar validación de manera selectiva y frecuentemente impredecible, se convirtió en el árbitro de la realidad interna del empático. No porque el empático eligiera eso, sino porque la economía psíquica de la participación mística producía exactamente esa configuración. El empático buscando ser entendido, el narcisista controlando el acceso a esa comprensión. Y el empático explicaba para ser entendido. Explicaba para que la realidad que vivía fuera reconocida. Explicaba para que el dolor que sentía fuera validado. Explicaba para que la percepción que tenía fuera confirmada, no como estrategia de manipulación, como respuesta genuina a una necesidad genuina, la necesidad de que su mundo interior fuera real para alguien más. Exploremos por qué la necesidad de ser entendido es el último vínculo de la participación mística que se disuelve. Jung documentó en los arquetipos y el inconsciente colectivo que los vínculos de la participación mística se disuelven en capas, no todos al mismo tiempo, no de manera uniforme. La individuación procede como un proceso de recuperación gradual de lo que fue proyectado, de lo que fue externalizado, de lo que fue organizado afuera en lugar de adentro. Los primeros vínculos en disolverse son frecuentemente los más visibles. La dependencia de la aprobación cotidiana, la necesidad de que el narcisista confirme cada decisión pequeña, la urgencia de reparar los conflictos inmediatamente. Estos vínculos se debilitan relativamente temprano en el proceso porque son los más accesibles a la conciencia. El empático puede ver que busca aprobación. Puede reconocer la urgencia de reparación como patrón. Puede observar la dependencia de confirmación cotidiana y trabajar con ella. Pero la necesidad de ser entendido es diferente. Es más profunda, más sutil, más fácilmente confundida con una necesidad legítima de conexión genuina, porque en cierto nivel lo es.
Todos los seres humanos tienen necesidad de ser conocidos, de que su mundo interior encuentre reconocimiento en otro. Esta es una de las motivaciones más genuinas que produce el vínculo entre personas. La diferencia entre la necesidad legítima de ser conocido y la necesidad que la participación mística produce es precisamente lo que Jung exploró al distinguir entre amor diferenciado y participación mística fusional. El amor diferenciado puede incluir el deseo de ser comprendido sin requerir esa comprensión para funcionar. La participación mística produce una dependencia donde la ausencia de comprensión no es simplemente dolorosa, sino desorganizadora, donde la incomprensión del otro no solo duele, sino que amenaza la coherencia de la realidad interna. Para el empático en participación mística con un narcisista, la necesidad de ser entendido tenía esta calidad desorganizadora. Cuando el narcisista malinterpretaba deliberadamente, cuando reescribía la historia, cuando negaba la validez de la experiencia del empático, lo que el empático sentía no era solo dolor, era una amenaza a la coherencia de su mundo interior. Y para restaurar esa coherencia, para recuperar la certeza de que su realidad era real, necesitaba que el narcisista lo entendiera, o al menos reconociera, o al menos dejara de negar. Y esa necesidad, esa urgencia de ser entendido por alguien cuya estructura psíquica no tenía la capacidad de entender genuinamente, mantuvo al empático en el ciclo de explicación constante que Jung documentó como uno de los mecanismos centrales de la participación mística. Examinemos específicamente qué ocurre en la psique cuando la necesidad de ser entendido se disuelve. Jung fue explícito en Aion sobre lo que la diferenciación entre el ego y el sí mismo produce en términos prácticos. Cuando el sí mismo comienza a funcionar como el centro organizador de la psique, en lugar del ego en su relación con el mundo externo, algo fundamental cambia en la experiencia de la realidad interna. La realidad interna ya no requiere confirmación externa para ser real. Esto no suena dramático, pero sus consecuencias son profundas, porque mientras la realidad interna requería confirmación externa, el otro tenía acceso al mundo interior del empático, a través precisamente de esa confirmación. Podía afirmar o negar, podía validar o invalidar, podía hacer que la experiencia del empático se sintiera real o irreal, justificada o exagerada, apropiada o inapropiada. Cuando la realidad interna ya no requiere confirmación externa, ese acceso desaparece. No porque el empático construyera una muralla, no porque decidiera no importarle la perspectiva del otro, sino porque el mecanismo que hacía posible ese acceso, la dependencia en la confirmación externa para organizar la experiencia interna, simplemente ya no está disponible de la misma manera. El narcisista que intenta desestabilizar al empático diferenciado a través de la reescritura de la historia, a través de la negación de su experiencia, a través de la invalidación de su percepción, descubre que algo no funciona. No porque el empático argumente con mayor efectividad, no porque tenga mejor acceso a los hechos, sino porque el empático ya no necesita que el narcisista confirme su versión para que esa versión sea real. La realidad del empático ya no está en disputa. Ya no hay disputa que ganar porque ya no hay dependencia que activar. Y esta es precisamente la incomprensión fundamental que el narcisista enfrenta. Su principal herramienta de desestabilización, la negación de la realidad del otro, requiere que el otro necesite que su realidad sea afirmada. Cuando esa necesidad no está disponible, la herramienta no tiene dónde aterrizar. Seamos específicos sobre cómo se siente desde adentro el momento en que esta necesidad se disuelve. Jung documentó que la individuación produce transformaciones que frecuentemente se reconocen a posteriori.
El individuo no siempre experimenta el momento de transformación como dramático o definitivo en tiempo real. Con más frecuencia lo reconoce en retrospectiva, en el momento en que se da cuenta de que algo que antes habría producido urgencia, no produce la misma urgencia, en que algo que antes habría generado la necesidad compulsiva de explicar, no genera ese impulso. Para el empático diferenciado, el momento en que la necesidad de ser entendido se disuelve, puede manifestarse de formas inesperadas. Puede ser la primera vez que el narcisista distorsiona algo, niega algo, reescribe algo, y el empático observa esa distorsión con una calma que no está suprimida, que no es esforzada, que no requiere contención. Simplemente está ahí como la respuesta natural de alguien que ya no necesita que la distorsión sea corregida para mantener su propio sentido de la realidad. Puede ser el primer momento en que alguien, en cualquier relación, malinterpreta las intenciones del empático, y el empático nota que no siente el impulso habitual de clarificar, de corregir la impresión, de asegurarse de que la otra persona entienda lo que realmente quiso decir. No porque no le importe ser comprendido, sino porque la comprensión de la otra persona ya no organiza su sentido de sí mismo de la misma manera. Jung llamaba a estos momentos de reconocimiento a posteriori algunas de las confirmaciones más genuinas del proceso de individuación. No son performativos. No son el individuo demostrando que cambió. Son el individuo descubriendo, en el contacto real con la situación que antes habría activado el patrón, que el patrón ya no se activa de la misma manera. Exploremos por qué la necesidad de ser entendido por el narcisista específicamente tiene una calidad diferente a la necesidad general de ser comprendido. Jung documentó en Los arquetipos y el inconsciente colectivo que la participación mística produce una forma de hiperespecificidad en la necesidad de reconocimiento. No es que el empático necesite ser entendido por cualquier persona. Es que necesita ser entendido por la persona específica con quien está en participación mística. Esta hiperespecificidad tiene una lógica psíquica precisa. En la participación mística, parte del yo del empático está, en términos funcionales, localizada en el otro. Las proyecciones que el empático depositó en el narcisista, los aspectos de sí mismo que el narcisista llegó a representar en la economía psíquica del empático, hacen que la comprensión del narcisista tenga un peso que la comprensión de cualquier otra persona no puede tener. No porque el narcisista sea más importante como persona, sino porque en la dinámica de participación mística, el narcisista aporta algo que pertenece al empático. Esta es una de las razones por las que el empático puede tener relaciones satisfactorias con otras personas. Puede sentirse comprendido en otros contextos, y sin embargo seguir sintiendo la urgencia de ser entendido por el narcisista específicamente. No es dependencia emocional en el sentido simple. Es la manifestación de la participación mística. La necesidad de recuperar a través del reconocimiento del narcisista algo que pertenece al empático mismo, pero que fue depositado en el narcisista a través de la proyección. Cuando el empático completa la diferenciación, cuando recupera las proyecciones que depositó en el narcisista, esta hiperespecificidad se disuelve. El narcisista ya no porta nada que pertenezca al empático. Ya no representa nada que el empático necesite recuperar a través de su reconocimiento. Y con eso, la urgencia de ser entendido específicamente por él pierde su fundamento psíquico. Lo que queda es algo completamente diferente. La posibilidad de querer ser comprendido sin necesitarlo. De apreciar la comprensión cuando ocurre sin organizarse alrededor de su ausencia cuando no ocurre. De estar presente en la relación sin estar disponible para ser desestabilizado
a través de la negación de la propia realidad. Examinemos la distinción fundamental entre querer ser comprendido y necesitar ser comprendido, que Jung documentó en el individuo diferenciado. Esta distinción no es semántica. Es la diferencia entre una psique que puede elegir cuándo y cómo comparte su mundo interior, y una psique que está estructuralmente obligada a buscar la validación de ese mundo interior en el externo. El individuo diferenciado puede querer ser comprendido, puede valorar la comprensión profunda cuando ocurre, puede elegir compartir su mundo interior con personas que tienen la capacidad de encontrarlo genuinamente. Puede sentir satisfacción cuando es comprendido, y puede sentir algo parecido a la tristeza cuando no lo es. Nada de esto desaparece con la individuación. Lo que desaparece es la compulsión, la urgencia que transforma el deseo en necesidad, la calidad desorganizadora que la incomprensión tenía cuando la realidad interna dependía de la confirmación externa, la disponibilidad para ser desestabilizado a través de la negación del propio mundo interior. Jung describió esta transformación en términos de la relación del individuo con su propia autoridad interna. El individuo no diferenciado, cuya realidad interna depende parcialmente de la confirmación externa, tiene una autoridad interna débil o inconsistente. Sabe lo que siente, pero necesita que otros confirmen que ese sentir es válido. Sabe lo que percibe, pero necesita que otros validen que esa percepción es correcta. El individuo diferenciado tiene una relación diferente con su autoridad interna, no en el sentido de que nunca duda, nunca se cuestiona, nunca incorpora la perspectiva del otro en su comprensión, sino en el sentido de que su realidad interna no requiere autorización externa para existir. Puede dudar sin que la duda lo desorganice. Puede incorporar perspectivas externas sin que la discrepancia entre esa perspectiva y la propia amenace la coherencia de su mundo interior. Y esta autoridad interna, esta capacidad de sostener la propia realidad sin requerir su ratificación por el otro, es exactamente lo que el narcisista no puede comprender y no puede erosionar. Porque todas las estrategias de desestabilización del narcisista tienen en común la misma arquitectura: producir suficiente incertidumbre sobre la realidad del empático para que el empático necesite que el narcisista la confirme. Producir suficiente duda sobre la validez de la percepción del empático para que el empático busque en el narcisista la validación que le permitiría recuperar la certeza. Cuando esa certeza ya no depende del narcisista, cuando la autoridad interna del empático es suficientemente sólida para sostenerse sin ratificación externa, la estrategia entera colapsa. No porque el empático ganara el argumento, no porque tuviera acceso a mejores pruebas, sino porque dejó de necesitar ganar. Seamos específicos sobre lo que ocurre cuando el empático deja de explicarse ante el narcisista después de que esta transformación ocurrió. Jung documentó que hay dos tipos de silencio muy distintos que desde afuera pueden parecer idénticos: el silencio del que suprime y el silencio del que ya no tiene necesidad compulsiva de hablar. El silencio del que suprime está lleno de tensión interna. Hay palabras que quieren ser dichas, explicaciones que quieren ser dadas, realidades que quieren ser defendidas, y el individuo las está conteniendo activamente. Este silencio requiere esfuerzo. Acumula tensión. Tiene un costo psíquico real porque trabaja contra la corriente natural de la necesidad. El silencio que emerge de la transformación que exploramos es cualitativamente diferente. No hay palabras que estén siendo retenidas. No hay explicaciones que estén siendo suprimidas. Simplemente no hay la misma urgencia de producirlas. El empático que permanece en silencio ante la distorsión del narcisista no está conteniendo nada. Está simplemente siendo alguien para quien esa distorsión
no activa la necesidad compulsiva de responder. Y esta diferencia, aunque invisible desde afuera, es radicalmente distinta en su experiencia interna y en sus consecuencias a largo plazo. El silencio suprimido acumula hasta que eventualmente se rompe. No puede mantenerse indefinidamente. El silencio que emerge de la transformación puede ser sostenido indefinidamente porque no requiere esfuerzo. No hay nada que sostener porque no hay nada que esté intentando emerger con igual fuerza. Jung observó que el narcisista, cuya experiencia del silencio es siempre la del silencio como herramienta, como arma, como retención calculada, no puede distinguir entre estos dos tipos de silencio desde afuera. Para el narcisista, todo silencio es estratégico porque su propio silencio siempre lo es. Y esa incapacidad de distinguir produce exactamente la incomprensión que exploramos en otros vídeos. La atribución del silencio del empático diferenciado a cálculo, a supresión, a actuación. Nunca a genuina transformación de la necesidad que el silencio era llamado a satisfacer. Examinemos lo que la disolución de la necesidad de ser entendido produce en las relaciones del empático, diferenciado más allá de la relación narcisista. Jung documentó en su exploración de las relaciones post-individuación algo que frecuentemente sorprende a quienes atraviesan el proceso. La individuación no produce personas menos relacionales. Produce personas capaces de relaciones de una calidad completamente diferente. Porque mientras el empático necesitó ser entendido, su presencia en cualquier relación tenía una asimetría implícita. El empático necesitaba algo del otro que el otro quizás no siempre podía o quería proveer. Esa necesidad, aunque genuina, introducía una dinámica de búsqueda que organizaba la relación alrededor de la satisfacción o insatisfacción de esa búsqueda. Cuando la necesidad compulsiva de ser entendido se disuelve, la presencia del empático en las relaciones cambia cualitativamente. Ya no hay búsqueda implícita. Ya no hay el peso de la necesidad que requiere ser satisfecha para que la relación se sienta completa. Lo que queda es simplemente la presencia, la curiosidad genuina por el otro, la capacidad de encuentro que no está organizada alrededor de una necesidad propia que el otro debe satisfacer. Jung llamaba a esto la capacidad de encuentro genuino. El encuentro que no está mediado por la proyección, ni organizado por la necesidad. El encuentro en que dos subjetividades autónomas se encuentran en su alteridad real, sin requerir que el otro sea diferente de lo que es para que el encuentro tenga valor. Esta calidad de presencia, aunque puede parecer un logro abstracto, tiene consecuencias muy concretas. Las personas que se relacionan con el empático diferenciado frecuentemente reportan algo que no pueden nombrar exactamente, pero que sienten claramente, que el empático está genuinamente presente sin querer nada, que puede escuchar sin el trasfondo de una necesidad propia que está siendo satisfecha o no satisfecha, que puede estar con ellos sin el peso implícito de lo que necesita de ellos. Y esta presencia sin necesidad, paradójicamente, crea un tipo de conexión más profunda que la necesidad podía producir. Porque en la presencia sin necesidad, no hay intercambio transaccional implícito. No hay el registro inconsciente de dar y recibir que acompaña las relaciones organizadas alrededor de necesidades mutuas. Solo hay el encuentro entre dos personas que eligieron estar presentes la una con la otra, sin requerir que esa presencia les dé algo específico. Exploremos por qué el empático diferenciado puede amar más profundamente precisamente porque dejó de necesitar ser entendido. Jung estableció en varios puntos de su obra que el amor genuino, en el sentido psicológico más profundo, requiere la capacidad de ver al otro en su alteridad real, no en la imagen proyectada sobre él, no en el potencial que imaginamos en él,
no en la función que cumple en nuestra economía psíquica, en su realidad objetiva, con sus limitaciones reales, con sus recursos reales, con su historia real. Esta capacidad de ver al otro en su alteridad real no está disponible mientras hay proyección activa, mientras el otro porta algo que pertenece al propio mundo interior, y mientras la necesidad de ser entendido organiza la relación, hay siempre algún elemento proyectivo. El otro no es solo quien es, también es el potencial árbitro de la realidad interna, el posible validador de la experiencia, el que podría confirmar que lo que se siente es real. Cuando la necesidad de ser entendido se disuelve, esta capa proyectiva también se disuelve. El otro puede ser visto de manera más limpia. Sus limitaciones pueden ser reconocidas sin el dolor que produce reconocer las limitaciones de alguien, de quien se necesita algo. Su capacidad de comprensión puede ser evaluada de manera realista sin la urgencia de que esa evaluación sea más generosa de lo que los hechos justifican. Y desde esa visión más limpia, el amor que es posible es diferente, no más intenso necesariamente, pero más real, más anclado en la persona real que está frente a uno, y menos en la imagen proyectada de lo que esa persona podría ser o debería ser. Jung documentó que este tipo de amor, el amor que no necesita transformar al otro para ser posible, el amor que puede coexistir con la claridad sobre las limitaciones del otro, es uno de los productos más maduros del proceso de individuación. No se logra de una vez, no se mantiene sin esfuerzo, pero cuando está disponible, produce un tipo de relación que la participación mística, con toda su intensidad, nunca pudo producir. Seamos específicos sobre por qué la persona que ya no necesita ser entendida es paradójicamente la que puede ser más profundamente conocida. Jung observó algo que parece contraintuitivo hasta que se comprende su lógica. La necesidad de ser entendido frecuentemente impide ser genuinamente conocido. La razón es precisa. Cuando alguien necesita ser entendido, presenta su mundo interior de una manera que está organizada alrededor de obtener esa comprensión. Selecciona, enfatiza, enmarca, no necesariamente de manera consciente o manipuladora, sino porque la necesidad de comprensión introduce una agenda implícita en la presentación del mundo interior. El yo que se presenta es el yo que quiere ser comprendido, no necesariamente el yo que simplemente es. Cuando la necesidad de ser entendido se disuelve, lo que queda puede ser presentado de manera más directa, sin la agenda implícita de obtener validación, sin la selección organizada alrededor de producir comprensión, sin el enmarcamiento diseñado para hacer el mundo interior más accesible o más digno de reconocimiento. Y esta presentación directa, aunque menos elaborada y menos estratégicamente organizada para producir comprensión, paradójicamente produce más comprensión genuina, porque el otro no está respondiendo a la presentación diseñada para obtener comprensión. Está respondiendo al mundo interior tal como es. Y esa respuesta, cuando ocurre, es genuinamente comprensora de manera que la respuesta a la presentación diseñada nunca puede ser completamente. Jung llamaba a este proceso el movimiento de la persona al sí mismo, en la presentación de uno mismo al mundo. La persona es la máscara adaptativa, la presentación organizada alrededor de obtener ciertos resultados del entorno social. El sí mismo no presenta, simplemente es. Y cuando el sí mismo comienza a ser el centro desde el cual uno se relaciona, hay una directness, una autenticidad de presencia, que produce un tipo de ser conocido que la persona nunca podría producir. Examinemos qué ocurre con la voz del empático diferenciado cuando ya no necesita ser entendido. Hay algo que cambia en la forma en que habla el empático después de que esta transformación ocurre.
Jung no describió esto directamente en esos términos, pero documentó extensamente los cambios en la expresión que acompañan la diferenciación. La voz del empático en participación mística tiene frecuentemente una calidad de persuasión implícita. Hay algo en el tono, en la selección de palabras, en la construcción de las frases, que está organizado alrededor de producir comprensión en el oyente, no siempre de manera consciente. Pero la necesidad de ser entendido introduce una orientación hacia el otro, en el acto mismo de hablar que se puede sentir aunque no se pueda articular fácilmente. La voz del empático diferenciado tiene una calidad diferente, no persuasiva en el sentido de estar organizada alrededor de producir un efecto específico en el oyente, más declarativa, más directa, como alguien que está describiendo su realidad en lugar de estar construyendo un argumento para que esa realidad sea aceptada. Esta diferencia es sutil pero perceptible. Las personas que se relacionan con el empático diferenciado frecuentemente lo describen como alguien que habla con una certeza tranquila, sin el trasfondo de urgencia que antes acompañaba su comunicación. Y esa certeza tranquila, esa presencia vocal que no está organizada alrededor de obtener comprensión, produce paradójicamente más comprensión genuina que la urgencia anterior, porque las personas responden diferente a alguien que declara que a alguien que persuade. La declaración invita a estar presente. La persuasión invita a evaluar si uno va a ser persuadido o no. Jung documentó que la función trascendente, cuando está activa en un individuo, produce precisamente esta calidad de comunicación que no está organizada alrededor de ganar o perder, de ser comprendido o no, que puede sostener la paradoja de comunicar sin necesitar que la comunicación produzca un resultado específico, que puede expresar sin requerir que la expresión sea recibida de una manera particular. Y esta comunicación sin necesidad de resultado específico, aunque puede parecer fría o distante a quien espera la urgencia de la participación mística, es en realidad una forma de presencia más plena. Porque no hay una parte del individuo que esté monitoreando cómo está siendo recibido, evaluando si está siendo entendido, calculando si necesita ajustar la presentación para producir la comprensión que busca. Toda la atención está simplemente en lo que está siendo dicho y en quien está escuchando. Exploremos el momento específico en que el empático se da cuenta de que ya no necesita que el narcisista entienda. Jung documentó en Aion que la individuación produce momentos de claridad que tienen una calidad particular. No son momentos de victoria. No son momentos de superioridad. Son momentos de simple reconocimiento. El individuo ve algo que no podía ver antes, y ese ver no requiere audiencia ni celebración. Simplemente ocurre. El momento en que el empático diferenciado reconoce que ya no necesita ser entendido por el narcisista, tiene frecuentemente esa calidad. No llega con dramaturgia. No produce la sensación de haber ganado algo. Produce algo más parecido a la quietud. El reconocimiento de que una urgencia que organizó años de energía psíquica ya no está presente de la misma manera. Y junto con esa quietud puede llegar algo inesperado, una compasión limpia por el narcisista. No la compasión fusional que antes se convertía en urgencia de reparar. No la compasión que producía disponibilidad para ser reabsorbido, sino la compasión del que puede ver con claridad la limitación del otro sin sentirse responsable de remediarla. El narcisista, desde la perspectiva de este reconocimiento, aparece como alguien que todavía necesita ser entendido, que todavía organiza su realidad alrededor de la confirmación externa, que todavía no tiene acceso a la fuente interna de certeza que la individuación provee. Y esa visión, aunque incluye comprensión genuina de la dimensión de la limitación narcisista, no produce urgencia de curar esa limitación.
produce simplemente el reconocimiento de que hay una asimetría de desarrollo que ninguno de los dos eligió y que el empático no puede resolver por el narcisista. Jung escribió que la completitud del proceso de individuación no se mide por la ausencia de vulnerabilidad. Se mide por la calidad de la relación que el individuo tiene con su propia vulnerabilidad. El empático diferenciado no es alguien que ya no puede ser afectado. Es alguien que puede ser afectado sin ser reorganizado por lo que lo afecta, que puede sentir sin ser comandado por lo que siente, que puede desear ser comprendido sin ser desestabilizado cuando la comprensión no llega. Y esa relación con la propia vulnerabilidad, esa capacidad de habitarla sin huir de ella, ni ser gobernado por ella, es el producto más genuino y más importante de todo el proceso de individuación que el empático atravesó. El narcisista nunca entendió al empático. No porque no quisiera, no porque sea incapaz de cualquier forma de comprensión, sino porque la estructura psíquica que hace posible la comprensión genuina del otro como otro, sin proyección, sin función, sin instrumentalización, esa estructura requirió un trabajo que el narcisista no inició. Y el empático diferenciado ya no necesita que lo entienda, no porque ya no importe ser comprendido, sino porque aprendió a ser la fuente de su propia certeza, a conocerse desde adentro, a habitar su propio mundo interior, con la autoridad que solo la individuación puede proveer. Lo que Jung llamó vivir desde el sí mismo, no desde el ego que busca confirmación, desde el centro más profundo que no necesita confirmación para saber lo que sabe, sentir lo que siente, ser lo que es. Si esto resuena contigo, si algo en estas palabras toca un proceso que reconoces en tu propia algo de historia, este mensaje resonó mira contigo, el video completo en el tómate canal. un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,